Ahora, ¿qué sería ahí? ¿Yo tuve intención de dañar a mi cliente? Obviamente que no, ¿sí? Pero he obrado con una gran impericia. Y debo después ser responsable por ese acto imprudente que cometí. ¿Entienden? Ahora, ¿cuándo hay dolo? El dolo es cuando hay intencionalidad de causar el daño. Hay clara intención. Es decir, yo crucé ese semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque yo vi que venía una persona X, Juan, y yo quería romperle el auto a Juan, quería lesionarlo a Juan. ¿Y qué hago? Cruzo el vehículo de forma tal de que logro ese cometido. Era mi intención dañar el bien de Juan, lesionar a Juan. ¿Entienden? Era mi intención matar a una determinada persona. Entonces, acá sí, y la mato. O sea, yo sé que si hago o ejecuto determinados actos, X persona muere. Bueno, lo llevo adelante ¿por qué? Porque sé que va a morir y esa es mi intención. Pues bien, volviendo a nuestra rama original y para llegar a ver lo que es el acto jurídico, dijimos que había hechos. Dentro de esos hechos estaban los hechos del hombre, dentro de esos hechos del hombre estaban los voluntarios, dentro de los voluntarios estaban los lícitos, ¿sí? O de acuerdo a la ley, y dentro de los actos lícitos vamos a ver que hay dos tipos de actos, ¿sí? Los meros actos, ¿sí? O los actos jurídicos. Los meros actos son los actos que ejecuta el hombre en forma voluntaria, lícita, pero que los ejecuta sin intención de que produzca efectos jurídicos. Por ejemplo, hoy tengo un reloj. ¿Produce un efecto jurídico que yo tenga puesto un reloj? No, es irrelevante desde el punto de vista jurídico. Esto no va a producir un efecto jurídico, ¿sí? El hecho de que ustedes estén escribiendo con una lapicera azul en este momento, una lapicera con tinta negra, ¿tiene algún efecto jurídico? No tiene ningún efecto jurídico. ¿Entienden? Son actos que nosotros estamos llevando adelante con libre albedrío, o sea, con discernimiento, con intención y con libertad. Son lícitos, ninguno está violando la ley, pero no van a producir efectos jurídicos. Nadie va a poder reclamarnos, ni podremos reclamar a nadie por estos actos. Ahora, los actos jurídicos sí son los que son muy importantes, es el centro, el alma de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque son los que nosotros celebramos con la intención de producir efectos jurídicos, ¿sí? ¿Y cuáles son los ejemplos más claros? Los contratos, ¿sí? Las obligaciones. ¿Por qué? Porque en un contrato de compra-venta, nosotros, ¿qué sería? ¿Un acto de quién? Del hombre. ¿Cómo lo tiene que celebrar para que sea válido? En forma voluntaria, ¿sí? Tiene que celebrar con discernimiento, intención y libertad. Los contratos son lícitos, ¿sí? Porque si fuera ilícito, sin el objeto, o sea, primero tiene que adecuarse a un tipo de contratos de los establecidos en el código o a las condiciones generales para celebrar el contrato. Tenemos que adecuarnos a esa modalidad, ¿sí? Y nos dirá, bueno, esto es válido, esto no es válido, ¿me entienden? Cómo se reemplaza eso, si se puede llevar adelante o no. Bueno, no nos compliquemos con una materia del contrato, pero todos los contratos serían válidos, las obligaciones. O sea, nosotros hemos asumido, por ejemplo, nosotros compramos una propiedad, ¿sí? Al cumplir esa propiedad, como es un departamento, vamos a pagar expensas. Entonces, ¿qué tenemos? La obligación de qué? Al comprar esa propiedad, de pagar la cuota, de pagar los impuestos, de pagar las expensas, de pagar los servicios, por ejemplo. ¿Y qué tenemos? El derecho al libre ejercicio del dominio de la propiedad, el derecho de propiedad sobre la misma, y que nadie nos usurpe esa propiedad, que pues si estamos en un edificio, que respeten el tema de los ruidos, de las fiestas, de las reuniones, en qué horario se pueden efectuar, ¿me entienden? Entonces, al comprar esa propiedad, se producen efectos jurídicos. ¿Por qué? Yo la compré, ya automáticamente me entregan automáticamente que me entregan la posesión de acuerdo a las condiciones, pero no importa, me entregan la posesión del bien. Puedo ir a vivir a esa casa, puedo arreglarla, puedo dejarla desocupada, puedo alquilarla, puedo donarla, ¿entienden? Porque ya es de mi propiedad. Se me generan obligaciones, como las que acabamos de ver. Entonces, estos son los efectos jurídicos. Este acto que da origen a un montón de efectos, a un montón de condiciones que debemos cumplir y que podemos exigir al otro el respeto, ¿sí?
Entonces, la teoría de los actos jurídicos es importantísima para el derecho. Y ahora, fíjense que cuando empezamos la clase habíamos hablado del concepto de hecho, ¿sí? Y hablamos que pueden ser de la naturaleza y del hombre, también pueden ser voluntarios o involuntarios, y pueden ser lícitos, ilícitos o meros actos. Todos estos son meros actos, o actos jurídicos, ¿no? Todos estos son hechos jurídicos, todos, ¿entienden? Los del hombre y de la naturaleza, en la medida que van produciendo efectos jurídicos, ¿sí? Entonces tenemos los acontecimientos de la naturaleza que producen efectos jurídicos, que es un hecho jurídico. Los hechos del hombre voluntarios son hechos jurídicos que van a poder ser lícitos o ilícitos. Y los hechos del hombre involuntarios son también hechos del hombre, ¿sí? Pero que después no van a producir efectos jurídicos porque van a ser declarados inválidos por falta de alguno de los tres elementos de la voluntad, ¿sí? Y dentro de los voluntarios vamos a ver que algunos van a estar de acuerdo a la ley y otros no, otros van a ser delitos o cuasi delitos. Y dentro de los que están de acuerdo a la ley o son lícitos, vamos a tener los meros actos que no van a producir efectos jurídicos y aquellos que sí van a producir efectos jurídicos y se llaman actos jurídicos. Entonces, en este globo gigante, ¿sí?, de hechos jurídicos, nosotros vamos a ver que en el conjunto de los hechos jurídicos, los actos jurídicos son una forma de hecho jurídico, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, ¿sí? Pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Al decir que todos los actos jurídicos son hechos jurídicos, estoy diciendo que ¿cuáles van a ser los actos? ¿Qué tipo de hechos jurídicos vamos a considerar un acto jurídico? A los hechos o acontecimientos que se ejecutan con la participación del hombre y que son celebrados con voluntad, es decir, con discernimiento, intención y libertad, conforme a la ley y con la intención de que produzcan efectos jurídicos, ¿sí? Es decir, que tengan la intención de que hagan nacer, modificar, transmitir o extinguir un derecho. ¿Entienden? Esto es el acto jurídico. Ahora, un hecho jurídico, ¿sí?, puede ser, reitero, un hecho de la naturaleza que produzca efectos jurídicos, un hecho del hombre involuntario, un hecho del hombre voluntario ilícito, o los meros actos. El hecho del hombre voluntario lícito, pero celebrado sin intención de producir efectos jurídicos. Por esto, y también están los actos jurídicos, entonces por esto podemos decir que no todo hecho jurídico es un acto jurídico. Vamos a ver que de la definición de acto jurídico, que se las repito, es todo hecho del hombre celebrado bajo una forma voluntaria, con discernimiento, intención y libertad, en forma lícita, es decir, de acuerdo a la ley, y con la intención de producir efectos jurídicos, es decir, que nazca, se modifica, se transfiera o se extingan derechos y obligaciones, vamos a poder descubrir los cuatro elementos que caracterizan a un acto jurídico. ¿Qué son? Que es un hecho del hombre, que ese hecho del hombre es voluntario, que ese hecho debe ser lícito, y además el cuarto elemento es que tiene que ser celebrado con la intención de producir efectos jurídicos, ¿sí? Si están estos cuatro elementos, vamos a decir que es un acto jurídico. Si falta uno de estos elementos, no es un acto jurídico, será un hecho jurídico. Por ejemplo, Juan mató a María. Vamos a ver. Es un hecho celebrado por ¿quién? Por un hombre, Juan. ¿Ese hecho fue voluntario? Sí. Vamos a suponer que sí. Efectivamente fue voluntario, la quería matar. Fue un homicidio o sea, que la quiso matar. Matar a María, no en forma de legítima defensa, sino con toda la intencionalidad de matarla. Quería asesinarla, ¿sí? E hizo todo, planeó y la mató. Entonces,
ese acto, ¿cómo es? ¿Es lícito o es ilícito? Es ilícito, porque ha violado la ley. Y además, ¿qué les dije? Tiene la intencionalidad de matarla. Entonces, en este caso, ¿sería qué cosa? Sería un delito, porque sería doloso. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería un hecho jurídico, sí, también un hecho jurídico, pero un delito. ¿Por qué? Porque es un hecho del hombre voluntario e ilícito celebrado con dolo, o sea, ejecutado con dolo. ¿Entienden? Entonces sería un hecho jurídico. Ahora, si María alquila una oficina en la cual va a trabajar como martillera pública, ese acto, ¿qué sería? Sería un acto del hombre voluntario, lícito, y que va a producir efectos jurídicos. Está celebrado con la intención de producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque María va a poder usar durante 3 años esa propiedad, va a poder establecer su inmobiliaria ahí, va a poder tener empleados, también va a tener obligaciones, va a tener que pagar el alquiler, va a poder, va a tener que pagar las expensas si correspondieran, los impuestos, bueno, eso dependerá de lo que establece, todos los servicios, etc. ¿Entienden? Entonces, ¿ese sería un acto jurídico? Sí sería un acto jurídico, porque reitero, es un acto del hombre lícito, un acto del hombre voluntario lícito celebrado con intención de producir efectos jurídicos. Y tiene entonces los 4 elementos, ¿entienden? Del hombre voluntario lícito celebrado con la intención de producir efectos jurídicos. Bueno, espero que este tema lo hayan comprendido. Vamos a ver ahora el tema de las condiciones que tiene que tener un acto jurídico. Y tienen condiciones externas y condiciones internas para que sean válidos. Las condiciones internas del acto jurídico son aquellas que le dan el carácter de voluntario, que lo vimos recién. Es el discernimiento, la intención y la libertad. Ahora, cuando falta uno de estos elementos, el acto es voluntario, es involuntario. Cuando falta uno de estos elementos, el acto es involuntario. Y vamos a ver que vamos a hablar de que están viciados, que hay un vicio en uno de los elementos, con que esté en uno de los elementos de la voluntad, que convierte al acto en involuntario. Les reitero, el discernimiento es la capacidad de razonamiento. ¿Y cuál es el vicio al razonamiento? La falta de madurez intelectual o de la capacidad de razonar, que puede estar determinada por ser menor de edad o, en su defecto, por ser una persona con las capacidades disminuidas, y ahí nos vamos a regir por lo que vimos en la unidad de capacidad. Luego vamos a ver que la intención es lo que yo busco al ejecutar el acto y por qué va a estar viciada. ¿Por qué? 2 casos. Por el error sustancial, de hecho, esencial y excusable, eso lo vamos a ver en la próxima clase, o por el dolo. Y en el tercer caso, la libertad va a estar, la espontaneidad en el obrar puede estar afectada o viciada por la violencia, que puede ser física o fuerza, y la violencia moral o intimidación. Y el otro caso es el estado de necesidad. Estos enunciados simplemente para una clase próxima y para que podamos seguir con la conexión del tema. Con relación a la forma o condición externa, es la instrumentación que a veces exige la ley para darle validez a un determinado acto. Por ejemplo, para ser oponible a terceros la compraventa de un inmueble, la ley exige que sea celebrada por escritura pública e inscripta en el registro de la propiedad inmueble. Si no cumplimos con todos estos recaudos, vamos a imaginarnos que yo les vendo a uno de ustedes una propiedad, ¿sí? Pero en nuestra buena fe decimos, no, vamos a celebrar el boleto de compraventa, pero todavía no celebremos la escritura, ni mucho menos inscribir, porque sin escritura no se puede inscribir. ¿Qué puedo hacer? A ver,
ante el registro de la propiedad inmueble, la titular soy yo. Entonces, ¿qué podría hacer? Y, por ejemplo, podría hipotecar esa propiedad. Porque voy con la escritura mía, a pesar de que lo vendí por un boleto de compraventa, voy con la escritura, sí, Andrea Gugini, la propietaria de esta propiedad, la puedo hipotecar, la puedo vender a otra persona, ¿entiendes? Por supuesto que es un acto ilícito, va a ser nulo. Ahora, no sé hasta dónde porque no está inscripto, ¿me entiendes? Entonces ahí vamos a tener que ver cuál va a ser nulo, cuál va a ser válido. Va a ser una serie de complicaciones, porque no lo inscribimos, porque no lo instrumentamos, y este acto no es válido ante terceros. Entonces, eventualmente, ¿qué voy a decir? Decir, bueno, yo te di la plata, yo te la compré. Sí, bueno, está bien. Al sumo me podrá pedir que le devuelva el dinero, podrá ir presa por estafa. Pero, ¿comprenden? Entonces, no es menor el tema de la forma. ¿Por qué? Porque cuando la ley exige una instrumentación, y esa instrumentación es la forma que exige como validez del acto, es fundamental cumplirla, porque si no el acto sería inválido. Por ejemplo, imagínense cuando ustedes cobran un sueldo. La ley de contrato de trabajo es clarísima. Establece que se tiene que instrumentar mediante un recibo de sueldos que tiene que cumplir con ciertos recaudos legales, que veremos en el próximo cuatrimestre, perdón, y lo podemos probar el pago con ese recibo de sueldo firmado o con la constancia de la transferencia bancaria. Cualquiera de esas dos formas son las que a mí me habilitan para demostrar la existencia del pago del salario de un trabajador, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el pago lo hago en efectivo y no lo instrumento bajo un recibo de sueldo. Y simplemente le hago esos vales de caja. Recibí de la empleadora XX la suma de tantos pesos en concepto de adelanto del salario del mes de mayo de 2020. En este caso, chicos, si el trabajador me dice, no, pero vos me pagaste un 50%, vamos a imaginarnos que le adelantaste un 50%. Me pagaste un 50% del salario. No, pero ¿cómo? Si yo te di un adelanto de sueldo, acá está. Mira, dice que recibiste de mí el concepto de adelanto del sueldo de mayo de 2020, el 50% de la remuneración. Me dice, no. Primero desconozco el pago y en segundo lugar, esa presentación que estás efectuando no cumple con los requisitos que establece la ley de contrato de trabajo para avalar un pago de un salario. No cumple con los requisitos del recibo de sueldo que requiere la ley. Van a tener por no cumplido, por no realizado ese pago. Y voy a tener que volver a pagar el 50% si es que lo hubiera pagado. ¿Entienden, chicos? Entonces, ¿por qué? Porque a mí la ley me exige que cumpla con una forma. Yo te voy a tener por abonado el salario cuando lo hagas con un sueldo, con un recibo de sueldo que tenga y cumpla con todos estos recaudos, o mediante la constancia de transferencia bancaria. Cualquier otro documento que vos me presentes por el cual quieras atribuir el pago de este dinero, lo voy a tener por no efectuado. Entonces, no es menor el tema de la forma. Y vamos a ver que hay actos o contratos que son totalmente informales, ¿sí? Como por ejemplo el contrato de trabajo. Es un contrato informal, ¿sí? El trabajador no tiene que ir con un documento escrito, ni tiene que estar inscripto por ante las autoridades competentes como para decir, bueno, acá está, ¿ves? Yo tengo un contrato de trabajo. No, aquellos contratos de trabajo que son celebrados en la mayor informalidad, que no hay nada escrito, no hay ni un indicio de una prueba que me pueda brindar una prueba por escrito, nada, no tengo nada escrito. Más allá de eso, con testigos yo lo podría probar. ¿Por qué? Porque es informal, ¿entiendes? Su naturaleza es informal. Entonces es muy importante evaluar en cada caso si la ley exige una instrumentación determinada. Con esto terminamos el tema de las condiciones de los actos jurídicos. Y ahora vamos a ver el último tema de la unidad de hoy, que es la clasificación de los actos jurídicos. Y esta clasificación no es que es a cada acto jurídico le compete una clasificación. No, podemos analizar en cada caso si es de una forma o de otra del acto jurídico. O sea,
toda esta clasificación le compete y la podemos analizar para cada ejemplo que podamos dar, ¿sí? Entonces, la primera es que la que distingue o la clasifica en actos jurídicos positivos o negativos. Positivos son aquellos actos jurídicos que para existir están y producir efectos jurídicos necesitan de un obrar, de un accionar de las partes que lo están celebrando. Por ejemplo, en un contrato de compraventa es un contrato positivo. ¿Por qué? Porque ambas partes tienen que ponerse de acuerdo. Una tiene la voluntad de vender, la otra la voluntad de comprar y ejecutan actos como firmar el contrato, entregar la posesión, pagar el valor. Todo esto que son actos positivos, acciones que tienen que celebrar la persona para llevar adelante el contrato de compraventa. Es negativo cuando es necesaria la omisión de una de las partes, al menos, como para que produzca efectos jurídicos. Entonces, por ejemplo, una abuela le dona una propiedad a un nieto siempre y cuando no se haya casado antes de los 24 años. Entonces, ¿cuándo va a poder tener derecho a pedir o se va a efectivizar esta donación? Si el nieto de esta señora no se casó, omitió casarse hasta los 24 años. ¿Entienden? Esto es una omisión, un no hacer. En el positivo es un hacer, es activo. En el negativo es no hacer, omitir determinadas conductas para que se produzcan los efectos jurídicos. Otra clasificación es la que distingue los actos jurídicos en bilaterales y unilaterales. Los actos jurídicos son bilaterales cuando para ser celebrados es necesaria la voluntad de dos o más partes. Por ejemplo, en la compraventa es un acto jurídico bilateral, porque necesitamos la voluntad de quién, de quien vende y de quien compra. En el contrato de alquiler es un contrato bilateral, necesitamos la voluntad de quién, de la persona que va a alquilar, va a alocar la propiedad y quién, el inquilino que quiere adquirir su uso y goce temporal de esa propiedad. El contrato de trabajo es un contrato bilateral. Necesitamos el consentimiento de quién, del empleador y del trabajador. Ahora, ¿cuándo el acto jurídico es unilateral? Cuando para ser llevado adelante se necesita solo de la voluntad de una persona. ¿Y esto cuál podría ser el ejemplo? Un testamento, donde yo digo que mis bienes pasarán a tal persona. Es mi voluntad y con mi voluntad es suficiente. Un legado, recordarán que el legado es cuando yo dejo un bien de mi patrimonio, un bien individualizado, inmueblecito en tal lugar, a María. Entonces yo dejo un bien a María, es como que estoy nombrando heredera de un solo bien a una determinada persona, siempre y cuando esto no afecte a la legítima, pero no nos compliquemos. Entonces, esto es el legado. Y la donación también sería unilateral. ¿Por qué? Porque yo estoy donando, estoy regalando un bien ¿a quién? A una determinada persona. ¿Entienden?